Y él siempre ha sabido que los aliados más buenos para destruir la iglesia y la unidad son los del mismo dentro, o los que están adentro internamente, porque internamente ese entra sigilosamente sin que la iglesia se dé cuenta. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros luego las voces que dañarán el rebaño, y de vosotros mismos, de ustedes mismos que conociendo a Cristo se levantarán hablando cosas perversas con tal de destruir el rebaño de Dios. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, 22 y 23. A la gloria de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que yo lo he amado como también tú me has amado a mí. Siéntese. Seremos lo que dependa de nosotros breve con el pensamiento. Alabado sea la gloria del Señor. La única oración de Jesús que ha tenido problemas. Ese es el tema que quiero dejar con la exhortación de hoy. La única oración de Jesús que ha tenido problemas. La única oración de Jesús que ha tenido problemas. Alguien dijo hace mucho tiempo, hace muchos años, que necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Y asocio ese pensamiento dicho por Martín Lutero hace muchos años, para relacionarlo con el pensamiento bíblico que quiero dejar en el día de hoy a esta congregación que se ha reunido para celebrar un culto más de confraternidad de pastores. Le quiero decir que cada culto es especial. Cada culto tiene una unción especial y ese culto jamás se vuelve a repetir en la historia que usted va a vivir en el Evangelio. Por eso la importancia que usted, en lo que dependa de usted, usted no se pierda un culto. Mientras fuerza y vida Dios le otorga a usted que usted tenga. Y cuando hablamos de unidad, estamos hablando de unir entre sí dos cosas que son diferentes para convertirla o hacer de ella una sola cosa. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de ponerse de acuerdo en voluntades, en ánimo y en opiniones.
en términos terrenales, es ponerse de acuerdo para llevar a cabo un propósito o un plan donde hay diferentes opiniones, pero que se va a regir por una cabeza o un director que es quien va a llevar la idea a cabo. En el término espiritual, hablar de unidad no es fácil, porque reunir voluntades, opiniones, mentalidades diferentes. Aquí hay un denominador común que todos nosotros tenemos. Y el denominador común que puede ser el preciso que le voy a decir, y es que la mayoría de nosotros en nuestra vida anterior no nos conocimos, no anduvimos calle arriba ni calle abajo, mas sin embargo Dios en su sabiduría, en su inteligencia, hizo que resplandeciera la luz del evangelio y nos ha reunido a nosotros, aunque teníamos diferentes opiniones y diferentes puntos de vista, nos ha unido con una visión, y una visión que es la glorificación de su nombre. De manera que cuando hablamos de unidad, tengo que decir que el fundamento de la unidad está basado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no existiera, no pudiera haber unidad entre nosotros. El fundamento de la unidad de nosotros está basado en la persona absoluta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo hizo Él? Cuando estuvo aquí en la tierra durante 33 años, especialmente a la edad de 30 años, hasta la edad de 33 años, andando, caminando 3 años aproximadamente, predicando el evangelio para convertir esto que nosotros conocemos como el cuerpo de Cristo o la iglesia que le representa aquí en la tierra. Y ese trasfondo bíblico lo encontramos claro en Mateo capítulo 16. Un día que Él le preguntaba a sus discípulos: ustedes que andan conmigo, han estado conmigo caminando, me han visto a mí hacer milagros, me han visto a mí enseñar y educar. Y Él le pregunta: ¿quiénes están diciendo la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos comenzaron a decir: muchos están diciendo que tú eres un profeta, muchos están diciendo que tú eres Jeremías, otros están diciendo que tú eres Elías, que ha venido encantado para predicar la nueva. Y Él le pregunta a ellos: ¿y ustedes quienes dicen que soy? Y ellos le dicen: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le dice: ustedes han tenido una revelación que no es de esta tierra, porque una de las cosas que usted tiene que saber, que usted no pertenece a cualquier empresa, usted pertenece a la empresa más poderosa que hay aquí en la tierra. La empresa más sólida que hay en la tierra se llama la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene un empresario que nunca ha experimentado el caos ni el fracaso. Todos los proyectos que ha emprendido le han dado resultados aquí en la tierra. Y Jesús le dice a ellos, teniendo como vocero principal a Pedro: esto no se lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice: tú eres Pedro, simplemente un fragmento, y yo soy la roca. Y le viene la revelación ahí. Y sobre mí mismo, dice Él, sobre mi persona, yo voy a fundamentar mi propia iglesia, y la puerta del
infierno no prevalecerán contra ella. Y déjame decirle que nosotros interpretamos mal ese texto. Porque cuando nosotros decimos que las puertas del infierno no prevalecerán, las puertas no son armas ofensivas, sino defensivas. Lo que Jesús está diciendo, ni el propio infierno, ni su puerta van a prevalecer contra mi iglesia. No es la iglesia o el infierno que le hace guerra a la iglesia. Es la iglesia que le hace guerra abierta al infierno, al diablo y a su demonio. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo le voy a hablar ciertas características que tenía la primera iglesia. La que surgió en el día de Pentecostés, que iba embarazada, abrazada, amarrada bajo la unidad de Cristo. La Biblia dice en el libro de los Hechos que una de las cosas que hizo la unidad, que inyectó Cristo en ellos, era que esta iglesia era obediente. ¿Qué es lo que era? Era una iglesia sumisa, sometida a Dios, a su mandato. Dice la Biblia, claro, que después de haber dado Dios mandamiento a través de Jesús y el Espíritu Santo a los apóstoles que habían cogido, estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa dada por el Padre, la promesa del poder del Espíritu Santo. Y ellos en obediencia se sometieron a lo que Jesús dijo, y el resultado de la obediencia fue que recibieron como 120 la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Cuando la iglesia camina bajo la unidad, hay obediencia. No hay que hablar mucho, porque la iglesia capta y acciona conforme a los mandatos de Dios. Yo no tengo que decir y llegar a la iglesia y decirle lo que están atrás, irse adelante. Y volver a pararme, le dije que los que están atrás, por favor, que se sienten adelante. Porque la iglesia está embarazada en la unidad, está envuelta en la unidad. Y la unidad que es el Espíritu de Cristo dentro de nosotros hace que las cosas funcionen de la manera más ligera. Tenían obediencia, producto de la unidad. Esa es la Biblia, que perseveraban unánime en oración y ruego. Ahí no oraba uno por un lado y otro por el otro lado. Cuando se convocaba oración, la iglesia obedecía que era oración. Yo le tengo miedo cuando yo paso por un lugar y veo una iglesia 24/7 cerrada todo el tiempo. Eso me pone a hacer un juicio de valor. Algo está pasando. Tercero, miren lo que produce la unidad. Estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí había una palabra común. ¿De dónde viene la palabra comunidad? Porque alguna vez estamos juntos, pero no estamos unidos. La mente de uno por un lado, la mente de otro por otro lado, la mente del pastor por otro lado, la mente fría por otro lado, y en resumida cuenta, ninguno estamos en lo que tenemos que estar enfocados.
Tenían un denominador tan común que dice la Biblia que se inventaron un comunismo entre ellos. Y el comunismo consistía en que ellos vendían sus propiedades. El que tenía poco las tenía muchas y las ponía a los pies de los apóstoles para que repartiesen y todo el mundo no tuviera necesidad. Esto trajo una alta positiva y una alta negativa, pero la positiva ellos lo hacían porque tenían presente que el regreso de Cristo iba a ser de una vez. La unidad que Cristo inyectó en ellos había provocado en ellos una esperanza acelerada. Y ellos vendían, ponían toda su propiedad a vivir en comunidad, que no le faltara a nadie, hasta que Cristo viniera, porque ellos entendían que Cristo estaba a la puerta de la esquina. Hay un contraste ahí, ¿verdad? Hoy en día nosotros sabemos que Cristo no va a venir, pero vivimos como si Cristo no viniera nunca. Y no tenemos ese denominador común porque estamos tan aferrados a la vida terrenal que se nos ha olvidado que la Biblia dice que somos advenedizos, que somos ciudadanos del reino celestial y que esta manera no es la nuestra. Hemos enfocado más lo terrenal más que lo espiritual. Y por eso el apóstol dice en una de sus cartas: levántate tú que duermes de entre los muertos espiritualmente y te alumbrará Cristo. Cuarto, lo que provocaba la unidad de Cristo: perseveraban unánime en la asistencia al templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todo esto era producto de esa unidad que ellos habían aprendido y absorbido de parte del maestro. No tenían la mentalidad de hoy en día de muchos creyentes que dice que no es necesario congregarse tanto, que no es necesario ir tanto a la iglesia, que la iglesia la tienes tú en tu corazón y que donde quiera tú estás, está bien. Yo lo que me pregunto, ¿para qué dice la Biblia no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre, y mientras el avenimiento o la venida de Cristo se acerca, que nos congreguemos más y más? No vaya a ser que olvidemos lo que hemos aprendido. Pero cuando falta la unidad en el corazón como centro de la iglesia, comienzan a aparecer todo ese tipo de opiniones mal fundamentadas, enraizadas en falsas enseñanzas por mucho. ¿Qué trajo esta característica que yo le mencioné? Que eran obedientes, que eran unánimes, que tenían un denominador común, que perseveraban en asistencia al templo, que partían el pan, que tenían comunión. Porque es otra cosa también. La iglesia hoy en día, por falta del espíritu de unidad, ha olvidado que la Santa Cena es un mandato del Señor, no es una opción. La iglesia hoy ha entendido que la Santa Cena es una opción, que yo la como cuando yo quiero. Te equivocaste, papi. La Biblia dice que es un mandato establecido por nuestro Señor Jesucristo.
Ellos partían el pan, que trajo como resultado, primero, que esta iglesia gozaba del favor del pueblo. La comunidad sabía en Jerusalén que había una iglesia que tenía la demanda y la autoridad de parte de lo alto. Segundo, habían señales, habían milagros. La gente dice algunas veces, ¿por qué que no suceden los milagros? ¿Por qué que no suceden las señales? Si no hay unidad en el pueblo de Dios, si Cristo no está como centro de ella, no puede haber milagros ni puede haber señales. Por eso nosotros hemos sido engañados en el día de hoy por aquellos que han abusado de la gracia, de la unción del Espíritu Santo, del ministerio, y ellos se han hecho personas únicas, a donde la iglesia tiene que alambrarle señales y prodigios, cuando la Biblia dice que los milagros y las señales les corresponden a la iglesia. Esos tigres se han hecho negociantes en el evangelio, porque ellos sanan, hacen milagros, cortan la unción, juegan con la unción, le dicen a los brazos acórtate, los brazos se acortan, le dicen a los brazos alárgate, los brazos se alargan, porque tienen un nivel de unción, porque la iglesia ha perdido el norte de cosas que les corresponden a nosotros ministrar para la gloria y la honra de Dios. Esa iglesia, abrazada bajo el poder de la unidad, hacía maravillas y señales, milagros, sanidades. Y mira el punto más grande aquí, lo que provocaba la unidad. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, era una iglesia unida. Era una iglesia con un enfoque claro de lo que Dios quería con ellos. No había protagonismo. Usted se sabe la historia que le dijeron al maestro en cierta ocasión ellos, utilizando la madre de uno, le dice al maestro que cuando él se vaya, queremos que uno de nosotros tenga la parte de autoridad. Y Jesús le dijo, no, dígale a él que eso no es así. Que el que quiera ser grande entre nosotros tendrá que ser pequeño. En el día de Pentecostés, Pedro no buscó protagonismo, porque ni pensando en eso él estaba. Había una cabeza que lo representaba, y esa cabeza era Pedro. Y todo que Pedro, guiado por el Espíritu, hacía, ellos entendían que debían de darle apoyo a que las cosas funcionaran bien y el reino caminara como Dios quería. Cuando la iglesia está fundamentada en la unidad de Cristo, son los momentos de crisis que la iglesia va a pasar. La iglesia está diseñada para pasar por momentos de crisis, momentos de dificultad, momentos bruscos, momentos de gran aprieto. Pero cuando la iglesia trabaja bajo la unidad, no hay viento, no hay huracán que la iglesia no pueda rebasar. Y esa crisis que la iglesia va a pasar son de
tipos, mis amados. La primera es de carácter de afuera. El diablo y los demonios que batallan en contra de la iglesia. ¿Cuántos saben acá que el diablo y los demonios batallan en contra de la iglesia? Eso no es un cuento de hadas. Esa es una realidad. La Biblia lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando el diablo se metió para hacerle la vida imposible al siervo Job, Jehová le preguntó: ¿de dónde viene Satanás? Y él le dijo: vengo de gobernar la tierra y de andar por ella. Algo que hay que levantar. El diablo no está en el infierno. La morada del diablo es la tierra. Y el trabajo de Satanás es oponerse a que la obra del Señor trabaje y funcione. Y una de las formas que Él tiene de hacerlo es atacar desde afuera, para que el reino de Dios no avance aquí en la tierra. Por eso una de las cosas que la iglesia debe de aprender para mantener la unidad de Cristo dentro de ella es resistir al diablo disfrazado en nuestro diario vivir. Y yo creo que la iglesia y el discernimiento de espíritu que debe de tener toda ella, entiende que el diablo no es prieto, que el diablo no tiene miedo, que el diablo no tiene pezuña, que el diablo no tiene un tenedor, que el diablo se viste como ángel, y donde menos tú crees, ahí está el diablo metido. Donde menos tú crees, se mete y ataca a la iglesia, con tal de que la iglesia no tenga unidad ni alcance el propósito de Dios. Y la segunda crisis es la que más a mí me gusta, porque es la crisis interna, donde el diablo no ataca desde afuera, sino que ataca desde adentro, utilizando a personas del mismo pueblo de Dios. La historia nos enseña que Satanás es especialista buscando aliados. Desde la fundación de la tierra, buscó aliados con Eva. Luego soltó a Eva. Buscó aliado con Caín. Luego soltó a Caín. Comenzó a deshacer y a deshacer. Siempre Satanás ha buscado aliados. Y él siempre ha sabido que los aliados más buenos para destruir la iglesia y la unidad son los del mismo dentro, o los que están adentro internamente, porque internamente ese entra sigilosamente sin que la iglesia se dé cuenta. ¿Quiénes pueden ser los aliados? Los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los miembros laicos que no tienen ninguna función en la iglesia, pero que son de vital importancia. Por eso que la palabra del apóstol Pablo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos,
comenzando del versículo 28, Pablo le dice a los ancianos, a los pastores de Éfeso, le dice: claro, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros luego rapaces que dañarán el rebaño, y de vosotros mismos, de ustedes mismos que conocieron a Cristo, se levantarán hablando cosas perversas con tal de destruir el rebaño de Dios. Él habla lobos rapaces. Que destruirán la grey de Dios. Tres características de un lobo rapaz. Primeramente, difunde el error doctrinal y vive del error. Cuando usted ve a un hombre de Dios que Dios lo ha puesto a dirigir el rebaño y le ha dado los misterios de su reino, errado, enseñando falsa doctrina, dañando al pueblo de Dios, eso es un espíritu de lobo rapaz. Ya no estamos en el tiempo que a todos usted tiene que decirle amén. A todos usted tiene que decirle aleluya. Estamos en los tiempos en que usted tiene que escuchar, analizar y luego decir amén si usted cree que verdaderamente es correcto lo que está diciendo el hombre de Dios ahí. Segundo, característica de un lobo rapaz: desea controlar toda la manada, toda la iglesia. Desea que todo el mundo le obedezca sin cuestionamiento alguno. Él quiere que su pensamiento se tome como él lo está diciendo. Que no haya cuestionamiento. Por eso yo digo, una iglesia que no haya maestro, y cuando hablo maestro, no estoy hablando del ministerio de secretaría de los maestros de la República Dominicana. Maestro bíblico, enseñado por el Espíritu Santo, capacitado con la revelación y la iluminación que viene de lo alto. Cuando en una iglesia no hay maestro, esa iglesia está coja, y los vientos de doctrina, de error y falsa enseñanza fácilmente engañan a esa iglesia. Sí, porque hay iglesias que lo bello es guira, conga, batería, y la unción se regó, se recogió la silla. Aquí no se predicó, aquí no se hizo nada, porque la unción se regó, la unción da gozo, la unción da alegría, pero el fundamento le va la palabra de Dios. Aquí va. Los que se mantienen en el evangelio son los que están fundamentados en la palabra de Dios. Yo tengo 24, 23, 22, 23 años en el evangelio. Y yo he visto mucha gente llena de la unción. Llena de la unción. Candela por arriba, candela por abajo, pero poca fundamentada. Y lo he visto derrizarse. Y he visto otro panorama de la Biblia. Uno que aparentemente no están llenos de la unción. No se le ve el brillo de la unción, pero están ¿qué? Fundamentados en la palabra de Dios.
Las dos cosas son buenas, la unción. Pero ama la palabra de Dios. Tercera característica de un lobo rapaz. Aparenta piedad, pero por detrás es un hipócrita. Aparenta ser espiritual, pero sus acciones lo delatan que no es espiritual, sino que aparentemente tiene una pantalla de algo y por detrás es otra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco sirve, pero la piedad tiene valor en esta vida y en la vida venidera. Para que usted entienda lo que es piedad, piedad no es más que el mandamiento puesto en práctica. La religión puesta en acción y en vivencia. Lo más duro para una gente es estar hablando de unidad cuando él no practica la unidad. Y lo más duro cuando se presta desde un púlpito para hablar de unidad, cuando la unidad no pasa por encima de él. Sin vergüenza. Eso es lo más fuerte que hay cuando habla de compromiso y responsabilidad, cuando no hay responsabilidad ni compromiso. Yo estoy hablando de los espíritus, porque mire, el ser humano está dirigido o está diseñado para ser dominado por tres espíritus. O lo domina el espíritu humano, el del alma, el de las emociones. O lo domina el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el espíritu de verdad, o lo domina el espíritu del diablo. Cuando un ser humano hace una acción o habla una palabra, detrás de esa palabra hay un espíritu que está hablando detrás de él. Puede ser humano, puede ser del diablo, o puede ser el espíritu de verdad. Por eso que cuando usted va a hacer una acción o va a hablar, usted tiene que analizar lo que usted va a hablar. Tiene que analizarlo, porque detrás de toda palabra, de toda acción, hay un espíritu que domina esa acción. Por eso la iglesia debe de cuidarse de los espíritus que se mueven dentro de la iglesia. ¿Cómo cuál? El espíritu de Coré. Vamos allá al Antiguo Testamento. El espíritu de Coré dentro de la congregación. ¿Quién era Coré? El espíritu de Coré es un espíritu de líder. Él se manifiesta en persona que se le ha dado puesto alto dentro de la congregación. Y ese espíritu que viene desde el Antiguo Testamento, de allá del Éxodo, se mete. Coré era primo hermano de Moisés. Primo hermano de Moisés. Tenía un puesto de relevancia en la trayectoria que tenían ellos en el desierto hasta la tierra de Canaán. Era un levita, un sacerdote, alguien que tenía puesto y confianza entre el pueblo. Pero a ese tipo, Coré, se le metió un espíritu, y junto a otro, Datán y Abirán, dijeron que Jehová
no hablaba solamente a través de Moisés, que él hablaba a través de muchos. Y entre ellos hicieron una conspiración en contra de Moisés y en contra del propósito de Dios. Mire, yo le voy a decir la verdad. Mire, los cargos no son para todo el mundo. ¿Usted escucha lo que yo le diga? Los cargos no son para todo el mundo. La ley ministerial dice que Dios llama, Dios prepara. Al que Él prepara llega un tiempo que cuando está preparado Él envía, y cuando Él lo envía Él lo reparta. Pero hay muchas veces que dentro de la congregación hay gente que no quieren ser dirigidos, que ellos quieren dirigir. Y hay otros en la congregación que son los tumbapolvos, los amoladores, que algunas veces quieren darle puesto de relevancia a eso, para que eso se levanten y hagan un golpe de estado. Sí. Mire, yo me acuerdo que cuando yo salí de la iglesia por primera vez, de mi pastor Danilo, y me fui al Quilombo, donde está el pastor Marco, a pastorear. Yo salí de ahí y nunca le dije al pastor, hasta el día que regresé, le dije al pastor por qué fue que me fui. Me fui porque había unos aduladores que me querían poner a volar, embabulándome la mente que yo era el pastor de la iglesia. Yo estoy hablando 10 años atrás, que yo era el pastor de la iglesia. Que usted no ve que ya Danilo está decayendo en fuerza, y usted es el hombre que la gente le escucha, que la gente le habla. Me tenían tan alborada que yo estaba hablándole a Dios, diciéndole a Dios, yo quiero algo, yo quiero salir, porque tú sabes, Jehová, que no te quiero fallar. Y cuando se me abrió el umbral, que Dios me permitió de que se abriera esa obra, que le faltaba un obrero, dije yo, aquí es que voy. Y cuando puse el primer pie, le dije a eso, yo no soy de aquello que tiene a la desunión de la obra. Porque hay gente que se dan embabunadamente. Sí. Y el diablo no busca piripipí. El diablo busca gente de relevancia que tiene que arrastre para hacer su caos dentro de la obra de Dios. Por eso que tú debes cuidarte. Si te dieron la mano, la diestra, trata de mantener la lealtad. La lealtad es la cosa más grande que un hombre puede tener. La lealtad te encamina. ¿Usted cree que cuando que Moisés le dijo a Dios, que dándole un consejo a Dios, ya tú sabes que yo estoy viejo, búscate un hombre que tú lo puedas poner, que saque este pueblo después que yo me parta o yo me vaya? ¿Usted cree que Moisés no sabía cuál era el hombre ideal para eso? Él sabía que había un hombre que siempre se mantenía entrando y saliendo. Un hombre que cuando el pueblo estaba allí gozándose con los ídolos, haciéndolo un altar o un becerro, era el único que estaba en la colina del monte. Josué, un hombre leal. El espíritu de Coré es un espíritu de influencia. Te busca influir para llevar a cabo planes que detienen los planes de Dios. Es un espíritu que trabaja con gente de influencia. No busca los piripipí, busca diáconos, maestro, columna de la iglesia, lo más viejo de la iglesia, para hacer ¿qué? Su boicot, para armar su plan.
Y usted tiene que cuidarse. El otro espíritu, el espíritu de Judas. El espíritu de Judas Iscariote, el traicionero. Ese es un espíritu también fuerte. Porque a diferencia de Coré, que era de influencia, ese se manifiesta con un espíritu de inconformidad. Un espíritu de cara larga. Un espíritu de guapesa. Que no está conforme como se está haciendo la cosa. El espíritu de Judas. Revísate la cara. Mira a ver si hay una manifestación ahí de ese espíritu. Espíritu de negatividad. El hermano ministraba los otros días allá en la iglesia. Al final. Y el hermano me abría el entendimiento de una serie de cosas que yo he visto. Pero que uno, por no atribuirle los asuntos de Dios al diablo, mejor calla. Y deja que Dios sea que te diga qué es lo que se mueve detrás de cierta manifestación de encaramiento que se meten extrañamente dentro de la congregación. Hay gente que usted como pastor no le ha hecho nada, que ningún hermano le ha hecho nada, y ese espíritu dominador, dañador de culto, entra para vencer la iglesia y robarle la unción. Espíritu de Judas se mete. Y ese espíritu no respeta que sean adoradoras, ni profetiza, ni sacerdote. Se le metió a Aarón y se le metió a María, la hermana de Aarón y María. De que por una mujer, según ellos, que Moisés había tomado, que era de color negra, y ellos entendían que Moisés no tenía que tener esa mujer. Pero por detrás de ellos era un espíritu de envidia. Mire, para que usted vea lo que hacen los espíritus. Estoy hablando de dos hermanos, María, Miriam, la que lo sacó del río o lo puso en el río, y Aarón, quien Moisés le dijo a Jehová que quería que él fuera con él. Se levantaron en el desierto contra Moisés y le hicieron la guerra para detener la obra de Dios. ¿Y por qué yo le hablo de todo eso? Porque yo le estoy predicando bajo el tema: ¿cuál es la única oración que ha tenido problemas? La única oración que Jesucristo hizo que ha tenido problemas hasta el día de hoy ha sido esta: Padre, que sea uno como tú y yo somos uno. La unidad del pueblo de Dios. Eso ha dado problemas. Mira, Jesús hizo muchas oraciones y fueron contestadas. Pero la oración porque el pueblo de Dios sea uno, esa ha dado agua a beber. ¿Cuál es el problema? El problema no es Dios, somos nosotros. ¿Cuál es el problema? Nosotros. Cada cual quiere jalar por su lado. Cada cual quiere hacer lo que le venga en gana. Cada cual quiere tener su propio libro. Y a pesar de que el Espíritu Santo
se ha metido en este vaso de barro. Hablamos en lengua, profetizamos, tenemos la revelación de Dios. Por encima de todo eso, tenemos problemas. Y yo le decía a la congregación el domingo, yo hablando con Dios y diciéndole que por qué las cosas se tornan tan difícil en tu mismo pueblo que tiene un mismo Dios, un mismo Señor que murió por nosotros, un mismo Espíritu Santo, una sola fe y una misma escritura. ¿Y por qué tenemos tanta dificultad para la unidad? Y el Señor me vislumbraba y me decía, mira cuál es la situación. Y en esa visión yo veía un río cristalino. Era tan cristalino y tan transparente que yo veía los peces como son, con su colorido. Su fondo lo podía yo ver como era, limpio. Y me decía el Señor, el Espíritu Santo es así, es perfecto. Los ministerios, el pastorado, el evangelismo, el apostolado, el maestro, son perfectos. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, longanimidad, es perfecto. Todo lo mío es perfecto. Y de momento yo miraba y vi cuando alguien se metió al río y el río era arcilloso con lodo y el río comenzó a asociarse. El agua se puso turbia y me decía, así pasa. Ustedes, su naturaleza daña lo perfecto mío cuando viene a su vida. Yo soy así, mi carácter. Yo soy así, Dios me conoce. Y daña lo de Dios. Porque como tú eres así, y tú no puedes cambiar y crees que tú estás bien, y el Espíritu Santo que quiere hacer un trabajo en ti, pero tu yo, tu pecaminosidad, daña y turbia lo de Dios, entonces las cosas se tornan dentro del pueblo de Dios. Entonces cuestionamos a Dios y decimos algunas veces, pero venga, ¿qué cómo es eso? Salimos turbados de los cultos. Pero ¿cómo es eso que Dios está usando a fulana? Y fulana ahorita un pleito de ahí con fulana y no le pidió perdón a fulana y dijo que no la va a perdonar. Y pero mira de allá adelante profetizando y hablando en lengua y Dios la está usando, ¿verdad? Dios la está usando. Lo que pasa que lo de Dios es perfecto, pero el vaso para allá lo perfecto de Dios. Y ese es el problema que tenemos. Y esta es la conclusión. Comenzando por nosotros los pastores. Y llegando hasta el último miembro. Algunas veces los asuntos de Dios se dañan porque nuestra naturaleza lo daña. Dios quiere que seamos uno. ¿Qué Dios quiere? Yo me recuerdo el culto que hicieron la Juve, el culto de aniversario en la iglesia del pastor Luis Felipe, que vino el pastor Eliezer, que se llama, a predicar. Uno escucha mensajes, pero hay mensajes que uno directamente dice, ese mensaje directamente lo trajo Dios a este lugar. En ese culto yo no había visto, y me perdona acá con el permiso de nuestro presidente, un culto donde hubiéramos tantos pastores. Parecía que el culto era de pastores porque ese altar y abajo estaba rebosado de los pastores.
Y él decía, el predicador, sin hablar lengua, sin decir que iba a profetizar, él decía, Dios está demandando la unidad del pleno pastoral en este lugar. Y él decía, yo no le conozco. ¿Sabes que él habla medio elocuente? Yo no los conozco, pero Dios está diciendo que Dios está demandando la unidad. Los pastores subimos al altar, nos abrazamos, lloramos, gritamos, gemimos. Y yo dije dentro de mí, y aquí en adelante, el próximo culto y los que vienen serán cultos de gloria, de unidad. Escuchamos por aquí y como el santo se nos salió por allí. Ese es el problema. El Espíritu Santo lo compone, nos hace ver nuestra realidad, nos arrepentimos en el momento y luego no queremos accionar guiados por el Espíritu Santo. Tenemos problemas. Y Dios está gimiendo desde el cielo por la falta de unidad de su iglesia. Y termino con esto, miren. Él dice, si me fuere, conviene que yo me vaya para enviar el Espíritu Santo. Pero no me voy a quedar. Cuando venga, me tomaré a mí mismo, a mi iglesia. Pero la iglesia que él se va a tomar no es una iglesia que esté en desunión y andando por aquí y por allá. Es una iglesia que lo representó mientras vida tuvo aquí en la tierra. Que practicó la unidad, el amor, sin fingimiento, sin hipocresía. Seamos unidos, mis amados. Los pastores que estamos acá, seamos unidos. Seamos sinceros, seamos sinceros. Hay que ser sinceros. Cuando nos esté pasando algo, estamos pasando por una situación, seamos sinceros para que la unidad se mantenga. Al pueblo que está ahí sentado, practique la unidad. Practique la unidad. Sea amigo de la unidad. Enemigo de la desunión. Hágase amigo de la unidad y enemigo de la desunión. Incline su rostro. Padre Celestial, he predicado tu palabra, Señor. Te doy la gracia, Señor, porque pensé que iba a toser y tú me diste la facultad en mi garganta para hablar la palabra. Le he hablado de unidad a este pueblo, porque tú le estás demandando unidad dentro de tu iglesia. Le he hablado del espíritu de verdad y no del espíritu del error. Yo te pido, Jehová, que sobre mis hermanos los pastores, amigos del ministerio, que tenemos el mismo espíritu, el mismo Dios, tú estés fortaleciendo la vida de cada uno de ellos. Te ruego, soberano Dios, que tú unifiques nuestra fuerza. Mundo. Somos vida diferente. No, sin embargo, en tu plan y en tu propósito, tú nos uniste para que llevemos a cabo obrales tuyos, soberano. Dale fuerza a tu iglesia. Dale fuerza a tu pueblo. Danos sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.
Alabado sea el Señor. Si es para Dios, déselo fuerte. La persona que me entregó fue acá. ¿Hay un enemigo aquí? ¿Hay alguien que no conoce a Dios, que no es cristiano y que quiera recibir la oración ahora? Le hacemos un llamado a la oración y abrirle su corazón a nuestro Señor Jesucristo en este día. Si no hay nadie, Dios le bendiga, Dios le guarde y practiquemos la unidad. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano, en esta noche. Queremos bendecir al Señor. En esta noche nos sentimos más que agradecidos de Dios, pues Dios ha hablado a su pueblo. Hemos visto a Dios obrar en esta noche de forma